Hola chicas y chicos, bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas correspondientes a sexto grado. Estuvimos viendo la clasificación de las aperturas y hoy nos toca empezar a ver específicamente un tipo de apertura llamada la apertura española o Ruy López, y esta apertura data del año aproximadamente 1400. El que la inventó fue un jugador de ajedrez que también a su vez era religioso y era un monje español, así que él en el año 1400 diseñó este tipo de apertura que son los primeros movimientos que podemos hacer de acuerdo a una de las clasificaciones de las aperturas que vimos en la clase anterior. Esta apertura corresponde al esquema de aperturas llamadas aperturas abiertas, ¿sí? Así que vamos a pasar a proceder a estudiar un poco la apertura española y los caminos que se pueden tomar dentro de esta apertura, ¿sí? Hay tres caminos básicos que vamos a poder tomar, pero para poder explicar cómo tomar cada camino, lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona el árbol o los árboles de aperturas, ¿sí? Voy a pasar a dibujarlo para que ustedes puedan comprender. Las aperturas, de acuerdo a los movimientos que vamos realizando, se clasifican de diferentes maneras, como vimos. Pero en cuanto a la posibilidad de caminos que tenemos en cada una, hay un ejercicio gráfico que podemos hacer que nos va a aclarar un poco más el tema para que nos quede un poco mejor descrito de esta manera, ¿sí? Las aperturas generalmente tienen unos movimientos iniciales que son iguales para ese tipo de apertura. En determinado momento, después de algunos movimientos tanto de las blancas como de las negras, llega un punto en el cual esa apertura se diversifica en varios movimientos que pueden llegar a realizarse a continuación de ahí. Estos caminos que voy a realizar a partir de ahí generalmente me dan este tipo de árbol, ¿sí?, de aperturas, ¿sí? Un tronco principal y varias ramas que parten desde determinado punto al cual he llegado en la apertura. Hay otro tipo de apertura que tienen un tronco principal y van saliendo varios tipos de variantes diferentes. Hay otro tipo de apertura que salen el camino principal, el tronco principal de la apertura, y a partir de este momento se presentan dos posibilidades y después de cada posibilidad se presentan a su vez dos posibilidades y de cada posibilidad se van presentando a su vez dos posibilidades más, ¿sí? Todas son estructuras parecidas a los árboles, por eso se utiliza esa comparación. El tipo de apertura que vamos a ver nosotros, la apertura española, tiene esta característica. Hay un tramo principal hasta un punto en el cual vamos a ver que hay una bifurcación, hay dos posibilidades, un camino y otro camino, que a su vez llega un momento que se divide en dos opciones, ¿sí? Por acá vemos que este árbol queda más o menos parejo, lo mismo que este vendría a ser otro tipo de árbol, y este queda más bien inclinada, la posición de las ramas y las hojas, ¿sí? Eso es para que se entienda cómo vamos a abrir este tipo de apertura, la apertura española. Vamos al tronco principal de la apertura, ¿sí?
el punto principal. Son los siguientes movimientos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil a B5 y A6. Este vendría a ser el tronco principal. Acá se presentan dos posibles caminos para el equipo blanco. De acuerdo a lo que elija, va a derivarse en uno o en otro de las ramas secundarias, ¿sí? Si el equipo blanco captura con el alfil, porque el peón avanza un paso para amenazar este alfil. Si el alfil captura el caballo, empezamos a transitar una de las ramas, ¿sí? Esta rama se llama variante del cambio. Es cuando cambio mi alfil por el caballo contrario, ¿sí? El equipo negro va a contestar D por C6, D4, E por D4, dama por D4, dama por dama, caballo por dama, alfil a D7, alfil a E3 y última jugada, enroque largo. Como vemos hasta aquí, esta disposición continúa o tiene la estrategia determinada de la siguiente manera. Se supone que el equipo blanco ha capturado el caballo que estaba en C6 para que se agrupen estos 4 peones en 3 columnas. El equipo blanco tiene 3 peones en estas 3 columnas. La ventaja que supuestamente tiene el blanco en esta variante es que al enrocar corto, a continuación, en la partida, se va a producir una lucha con los reyes en distinto lugar de enroque, ¿sí? El rey negro del lado de la dama enrocado, el rey blanco va a enrocar de este lado, y el equipo blanco supuestamente con estos 3 peones va a frenar estos 4, y la ventaja del equipo blanco se va a dar en el sector rey. En la columna D no hay peones, así que de la columna E hasta la H el equipo negro tiene 3 peones y el equipo blanco cuenta con 4. La teoría dice que estos 4 van a vencer a esos 3 y uno por lo menos va a tener posibilidades de coronar. Esa sería la estructura principal de esta variante, ¿sí? La variante del cambio. Volvemos para atrás y vamos a ver las otras 2 posibles variantes o caminos que podemos transitar con esta apertura. Volvemos a empezar por el tronco, el camino básico, E4, E5, caballos, alfil y el peón que avanza. Entonces, primera opción, capturar el caballo y vamos por el primer camino. La segunda opción es que el alfil retroceda, ¿sí? Ahora vamos a entrar en esta rama y si el alfil retrocede, el equipo negro va a sacar el caballo F6, el equipo blanco va a enrocar y a partir de acá se presentan 2 nuevos caminos, ¿sí? El equipo blanco vuelve a tener 2 opciones. La primera es, el equipo negro tiene las 2 opciones.
La primera es jugar el alfil a E7 y la segunda es capturar el peón. ¿Sí? Si movemos el alfil a E7, vamos a entrar en un camino que se llama variante cerrada. Si comemos el peón con el caballo, vamos a entrar en un camino que se llama variante abierta. ¿Sí? Vamos a ver primero el camino de la variante cerrada. Si el equipo negro juega alfil E7, el equipo blanco va a jugar torre E1 para que este caballo ya no pueda comer el peón, B5, alfil B3 y enroque del equipo negro. ¿Sí? Esta variante, la variante cerrada, vemos que no ha habido capturas y justamente se llama variante cerrada de la apertura española. Por favor, no confundamos esta variante abierta y cerrada con la clasificación de las aperturas, aperturas abiertas o aperturas cerradas. No tienen nada que ver, nada más las une el nombre en este caso. Pero una cosa es la clasificación de las aperturas y otra cosa es la variante de la apertura española que se llama del cambio, como vimos antes, abierta o cerrada. Por favor, no confundir. ¿Sí? Entonces, en la variante cerrada, que es la que estamos viendo ahora, se da la característica de que hasta ahora ha habido pocas capturas, la tensión en el centro del tablero todavía está creciendo, no hay amenazas mutuas de los equipos y está todo el camino de las columnas centrales bastante cerrado para que empiecen a salir las piezas. ¿Sí? Es una situación un poco trabada, va a haber que mover muchas piezas para que se empiece a destrabar y empiece a haber más acción en el juego. ¿Sí? Volvemos para atrás entonces esta apertura hasta el momento en que hicimos la variación. Habíamos dicho que desde acá, si el equipo negro hacía alfil E7, entrábamos en el camino de la variante cerrada. Ahora vamos a ver la otra variante. Si el equipo negro captura el peón de E4, el equipo blanco va a jugar D4, B5 para que el alfil no capture este caballo, alfil B3, D5 para proteger al caballo y de paso empezar a ocupar el centro, D por E5 y alfil a E6. Este es otro tipo de variante, otro tipo de camino, es el camino de la apertura española variante abierta y nos lleva a una posición en la que ya ha habido capturas, ya se puede ver directamente cómo el centro parece ser dueño del equipo negro del mismo, pero tenemos una pieza del equipo blanco ya avanzada, un peón que está haciendo presencia en E5 y este caballo en algún momento, no por ahora, pero en algún momento corre el riesgo de ser amenazado por un peón y va a tener que retroceder. Mientras que este peón, todavía tiene la posibilidad de ser sostenido por diferentes piezas para que pueda mantenerse en su lugar. Entonces, básicamente la apertura española, el objetivo que tiene es, por parte del equipo blanco, poner el alfil en una posición en donde les sirva
para empezar a atacar directamente el sector donde va a enrocar el rey negro. ¿Sí? El equipo negro, tanto en la variante abierta como cerrada, su gran posibilidad es que ante la retirada del alfil blanco a B3, tratar de empezar a avanzar con sus piezas y conquistar un poco más de espacio, por lo menos en el principio, para que este alfil no tenga tanta influencia. ¿Sí? Básicamente esto es lo que inventó el monje español Ruiz de Segura, ¿sí? Y el nombre de apertura española se debe a la presencia de este religioso trabajando sobre los temas de ajedrez. ¿Sí? Esta apertura y estas tres variantes que hemos visto están en el cuadernillo de ajedrez. Por favor, repásenlas, traten de aprenderlas si es posible de memoria. Los caminos son muy fáciles de recordar y solo representan algún pequeño puñado de jugadas de los dos equipos. Así que conociendo básicamente cuáles son los caminos donde existe una bifurcación o una división de caminos, con eso les debe de alcanzar y nos alcanza para más o menos aprender cómo es esta apertura y de qué se tratan sus primeros movimientos. De esta manera entonces damos por concluida la clase de hoy. Este video estuvo especialmente preparado para la apertura española. Las clases siguientes vamos a seguir viendo otros tipos de apertura y tratando de ver a qué tipo de árbol de variantes se parece. ¿Sí? Me despido hasta la próxima clase. Les mando un abrazo. Cuídense. Espero que estén muy bien.